que ha funcionado el hecho de no encender la menorá. Explicaba yo que el humito que sale, bueno, me cerraba un poquito más la garganta, pero que va funcionando todo. Bendito es el abacados. Para los que quieran aprender Torah, está este libro, Estudios de la Torah. Sí, para que ustedes, aquí está el código QR, para que ustedes escaneen. Todos los libros como este son gratis. Sí, tú lo puedes descargar después de Shabbat y ya lo engargolas o lo empastas como este. Bien, es un verdadero libro, ¿verdad? Están varios libros de un servidor, todos son gratis. También los libros de la Mora Gaby son gratis para tus hijos, ¿de acuerdo? Están varios libros ahí. Pero recuerden, hoy fue la Parashá Jucat, espero que la hayan estudiado, sobre los decretos, los estatutos, ¿sí? Expliqué ahí varias cosas, y también la Mora Gaby hizo lo suyo, aleluya, en la Parashá Jucat. Las Parashot de la Mora Gaby están en Gozo y Paz Niños en YouTube, ¿de acuerdo? Recuerden, suscríbanse al canal, los que no están suscritos, denle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y si te gusta el video, dale me gusta y compártelo. Recuerden, yo no monetizo los videos. Ayer dije, es un pedacito, pero es toda la recta final 189. Ayer en YouTube está, la encuentran aquí. Sí, nada más busquen los temas de ayer, recta final 189. Y la de 188 está en la página gozoypaz.mx. Bueno, muy bien. Por otro lado, vean todos los nuevecitos, un video que le titulé Oración poderosa de liberación y rompimiento de maldiciones, de ataduras. Y ahí explico paso por paso. Ahora, estoy viendo algunos comentarios y algunos hermanos y hermanas dicen, yo no tengo un ROE directo porque vivo en X o Z país, ¿verdad? Bueno, ¿qué puedes hacer? Nosotros te atendemos desde acá. Sí, vayan escribiendo al amado Roe Luis entre semana, nunca en Shabbat, sí, y al amado a Isaías Carrillo Guerrero. Ellos les atienden. Y entonces, pero sí vean ese video de oración poderosa de liberación y rompimiento de ataduras. Y otra cosa importante, como no tienes un ROE directo, bueno, pues si tú permites, yo sería tu ROE. De acuerdo, la salvación no está en estar integrado, ustedes que están lejos, pues, y que hay unos 2 o 3 hermanos en un país, nada más, y hasta eso muy distantes, a 600 kilómetros de distancia, entonces pueden conectarse directamente y nosotros los vamos atendiendo de la mejor manera posible. Pero sigan los audios, sigan a Yahshua en primer lugar y sálvense, porque urge. La salvación viene del cielo, viene de Yahshua. Es Yahshua quien salva, no el hecho de estar en un grupo X, ¿sí? Es Yahshua, pero muy lógico, si puedes estar en un grupo, pues que mejor, ¿verdad? Pero me estuvieron escribiendo algunos hermanos, bueno, en los comentarios lo vi, que están, por ejemplo, en Nueva Zelanda. Bueno, pues ni hablar, o sea, tú conéctate y sálvate, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Vamos a hacer oración, iniciamos. Voy a hablar de los rabinos salvos que hubo en la época de nuestro gran Señor, Yahshua HaMashiach. Bueno, es la época, son épocas de todo, ¿verdad? Sí, pero me refiero cuando Él estuvo aquí en la tierra. Aquí está el código QR, hermanos, a ver, se me estaba pasando, del Ruach HaKodesh, de los dones del Ruach HaKodesh. Escanenlo, me voy a esperar tantito. Ahí está, explico qué es el don de sabiduría, conocimiento, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas y muchos otros dones más. Aquí son varios temas, los dones del Ruach HaKodesh. Escanenlo, sí, y recuerden, amados Roim, ustedes van a motivar a la Keilah, a sus Keilot, sí, que les van a hacer un examen de cada don, sí, ¿de acuerdo? Y también van a hacer un examen del tema del día de ayer, del Ruach HaKodesh, cómo opera, cuál es el pecado que no tiene perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a estar más pendientes de los rebaños. Yo aquí voy a hacerlo, sigo haciendo lo mío con la Keilah local,
¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces aquí está el código QR. Los temas de los dones del Ruach HaKodesh. Perfecto. Bueno, vamos a hacer oración. Bendito Padre eterno Yahweh, en el nombre de su don Yahshua Mashiach, por favor, enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. En el nombre bendito y poderoso de nuestro don Yahshua Mashiach, Omen, Beomen, y exaltamos al Eterno porque Él vive y es fiesta de Shabbat. Abran su Biblia, por favor, en el Salmo 3. ¿Sí? Hace 8 días creo que leímos el Salmo 4, o hace 15. Vamos a leer el Salmo 3. Es un salmo del rey David, cuando huía de Absalón, su hijo. Salmo 3, Amén. Oh Yahweh, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en el Todopoderoso. Mas tú, Yahweh, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Yahweh y él me respondió desde su monte santo, Kadosh. Yo me acosté y dormí y desperté porque Yahweh me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Yahweh, sálvame, Elohim mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Yahweh, sobre tu pueblo sea tu bendición. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, Omen, Beomen, y aplaudimos porque es fiesta de Shabbat. Aleluya. Hace 8 días yo les compartí el tema de Rabín, centuriones salvos, pero se me hizo interesante también resumir qué rabinos o morim, maestros de la moré quiere decir maestro, morim es en plural, maestros. ¿Qué maestros de la Torá fueron salvos? Vamos a empezar con uno, sí, un rabino, le vamos a poner así, porque el único rabino es Yahshua Mashiach. Crispo, C-R-I-S-P-O, Crispo. Vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 18 y en el verso 8. Este Crispo, este personaje era el principal de la sinagoga de Corinto y fue salvo porque creyó en las palabras de Pablo que le ministraba quién es Yahshua HaMashiach, la salvación por medio de la fe. Y lógico que no dejaban la Torah porque Yahshua es la Torah viviente. Entonces, si ya tienen Hechos 18:8, lo podemos leer juntos. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Adón. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y recibían el Tevilá, o sea, la inmersión en agua, en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach. Aquí tienes el primero, Crispo. ¿De acuerdo? Vayan anotando. Muy bien. Otro moré, otro rabino, por así decirlo, otro moré que fue salvo, fue Sóstenes. S-O-S-T-E-N-E-Z. S, al final, Sóstenes. Ahí en el capítulo de Hechos 18, verso 17. Bueno, también en Corinto. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, recuerda, había varias sinagogas en Corinto, ¿verdad? Le golpeaban delante del tribunal, pero Galión nada se le daba de ello, ¿verdad? Pero a Galión nada se le daba de ello. Entonces, ¿qué es lo que hizo Sóstenes? Inicialmente fue agredido aquí por la multitud tras el juicio de Pablo ante el tribunal del procónsul Galión. Entonces aquí tenemos a otro moré, por así decirlo, otro rabino para que se entienda, sí, Sóstenes. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos dos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, si nosotros vamos aquí allá, 1 de Corintios
Corintios capítulo 1, ¿sí? Verso 1, vamos a ver cómo Pablo, Rab Shaul, el apóstol, le dice hermano Sóstenes, AJ en hebreo. Pablo, ya tiene 1 Corintios capítulo 1, verso 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Yahshua Mashiach por la voluntad de Elohim. Y el hermano Sóstenes. Y ahí empieza a ministrar a la Keilah. Entonces aquí está por segunda vez el nombre de Sóstenes. ¿De acuerdo? Vayan subrayando, hermanos. Es muy importante. ¿Sí? Bueno. Otro moré o rabino, como se le quiera llamar, pero lo correcto es moré porque el Raf es el más grande y el único rabino es Yahshua. ¿Sí? Bueno, Jairo. Todos conocemos su historia, ¿verdad? Principal de la sinagoga de Galilea. Anótenlo así. Principal era el principal de la sinagoga de Galilea. ¿Y esto por qué es importante recalcarlo? Porque el hecho de que un líder de ese tamaño como ellos se convirtiera, ya vimos en el primer verso que leímos, muchos se convertían. Sí, es la estrategia del Eterno. Entonces vamos a Mateo capítulo 9, en Mateo 9, pero específicamente al verso 24. Bueno, de hecho la historia de Jairo, de acuerdo, está en Mateo 9, en Marcos 5 y en Lucas 8. Pero vamos a ver Mateo 9. ¿Sí? Y les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Tremendo, ¿verdad? Burlarse del Eterno es terrible, un pecado terrible. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Bueno, entonces es la hija de Jairo, ¿verdad? La hija de Jairo. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí vemos, por ejemplo, dice en el verso 22, pero Yahshua, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Fue la que tocó el manto, ¿verdad? El talit de Yahshua. Sí, y la mujer fue salva desde aquella hora. Y ya entonces entra a la casa de Jairo, etc. Ustedes pueden ver la historia en Mateo 9, Marcos 5 y Lucas 8. La cuestión está que Jairo hizo algo inusual. Se postró ante Yahshua con una fe inquebrantable, diría yo. ¿Sí? Inquebrantable. ¿De acuerdo? Bueno. Muy bien. Hay tanto que ministrar del Eterno. Yahshua, bendito es su nombre. ¿Sí? Vamos a ver el verso 18, aquí en Mateo 9. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Yahshua y le siguió con sus discípulos. Ahí en el 20 está la mujer enferma. Y ya en el 21-22, sí, en el 22 está cuando ya resucita la hija de Jairo. ¿De acuerdo? Pero si ustedes leen Marcos 5 y Lucas 8, hay otros detalles que no escribió Mateo y así se va uno complementando, ¿verdad? Pero este hombre era principal, ¿sí? Era un principal de la sinagoga de Galilea. Y era muy importante, por así decirlo, que fuera de Galilea, porque ahí estaba el centro de ministración de Yahshua para sus discípulos. Bueno, ahora pueden poner un subtítulo: rabinos o morim y miembros del Sanedrín, no del concilio. Cuando en tu Biblia diga concilio, ponle una raya de tache y ponle Sanedrín. Era la reunión de los líderes religiosos de Israel. Los concilios los hizo la Iglesia Católica Romana, no tiene nada que ver. Como el concilio de Trento, el concilio no sé qué,
no tiene nada que ver. Entonces, rabinos y miembros del Sanedrín. Este Sanedrín, ¿se acuerdan de la aldea Betfagé, que está en el Monte de los Olivos, y estaba esa aldeíta? Bueno, ahí se reunían los rabinos a discernir las cosas y demás, a discutir las cosas y demás. Bueno, entonces el Sanedrín estaba compuesto por la élite, por así decirlo, teológica y política de Jerusalén. Estaba la élite, estaban los más altos mandatarios, por así decirlo. Yo le quise poner mis apuntes para que se entienda: teológica, sí, todo el estudio de la Torah y demás, con sus takanot, desgraciadamente, sus mandamientos rabínicos, y política, porque recuerden que eran realmente políticos, ya lo ministré en el tema de Pesaj, de Jerusalén, y entre ellos estaban eran los fariseos, y los saduceos. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Ya lo ministré. Los saduceos no creen en la resurrección, y los fariseos sí creen en la resurrección. Entonces los fariseos de este grupo del Sanedrín, eran los maestros o rabinos o morim de la época. Los saduceos generalmente no eran maestros, sino los fariseos. Entonces pónganle ahí: los fariseos de este grupo del grupo del Sanedrín, eran los maestros morim, con M al final en hebreo, o rabinos de la época, eran los que daban clases, digamos. Ahora vamos a ver algunos de ellos. Nicodemo. Yo creo que les suena a todos Nicodemo, ¿verdad? Ya estudiamos Juan capítulo 3, y eso ya está ministrado hace pocas semanas. Entonces, ¿quién era Nicodemo? Era un destacado fariseo, era maestro de Israel y ministro del Sanedrín. Era muy destacado como fariseo, era maestro de Israel y miembro del Sanedrín. Ahora no sabemos cuántas almas él pudo llevar a los pies de Yahshua, pero seguramente a muchos, claro que sí, a muchos. Si se convirtieron muchísimos Kohanim, mal traducido como sacerdotes, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces recuerden la administración de Juan capítulo 3, ¿verdad? Bueno, Nicodemo más tarde defiende públicamente a Yahshua ante el Sanedrín. Vamos a Juan, vamos a las nuevas buenas de salvación, el Evangelio, para que se entienda, en Juan 7, versos 50 y 51. ¿Ya tienen Juan? Sí, 7, versos 50 y 51. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. 51. ¿Juzga acaso nuestra Torah a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Tremendo. Dio la cara por Yahshua. 52. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? O sea, el seguidor de Yahshua. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y luego en 53, cada uno se fue a su casa. Entonces, está claro que él se convirtió a Yahshua y que ha llevado almas a los pies de Yahshua sin duda, ¿sí? ¿De acuerdo? Él dio la cara. Aquí me parece una cosa muy interesante, porque muchos piensan que una vez muerto Yahshua, ya en el sepulcro, se levanta Nicodemo y José de Arimatea a defender a Yahshua. No. Todavía vivía Yahshua. Bueno, él resucitó y vive, aleluya, y viene pronto, ¿verdad? Entonces, finalmente, decía yo, dio la cara junto a José de Arimatea para sepultar el cuerpo de Yahshua de forma honorable.
Nicodemo una enorme cantidad de especies aromáticas muy caras para preparar el cuerpo de Yahshua. Vamos a Juan, ahí mismo, hermanos, a Juan 19, en Juan 19, en el verso 39. Juan 19, verso 39. También Nicodemo de noche vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, que quiere decir aceites, como 100 libras, ¿verdad? Y entonces, dice en el 40, tomaron pues el cuerpo de Yahshua y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Entonces sería bueno que también aquí señaláramos eso. Todo eso que hizo es sabido hasta hoy. Ahorita mismo lo estamos repasando, ¿verdad? Y siempre se daba el recordatorio del que vino de noche. Ahora, con todo el peligro que había en ese entonces, yo no puedo juzgar como algunos han juzgado a Nicodemo como un cobarde. No, yo no. Porque había mucha tensión, recuerden, era una cosa de muchísima tensión. Mucha tensión. Caifás y Anás estaban molestando a cada rato a Yahshua, la mayoría de fariseos, la mayoría del Sanedrín. E irlo a ver de día hubiera pues hasta peligrado su vida. Por eso fue de noche, pero no fue un cobarde. Ya lo vimos que dio la cara. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hablar ahora de otro moré, José de Arimatea, ¿verdad? Para ello vamos a ir a Marcos, en el capítulo 15, vamos para allá, Marcos 15, y vamos a ver el verso 43. Muy bien, podemos subrayar siquiera su nombre, ¿verdad? En el verso. Es Marcos 15, verso 43. José de Arimatea, miembro noble del Sanedrín. Es lo que les decía yo, cuando vean esa palabra, la tachan y ponen Sanedrín. Yo en esta Biblia lo voy a poner porque tengo varias Biblias y en esta no lo tengo así, pero ya lo hice. No nos lleva más que 2 segundos, es un decir, ¿verdad? Entonces no es concilio, no, es Sanedrín. Entonces vamos a leerlo. José de Arimatea, miembro del Sanedrín, que también esperaba el reino de Elohim, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Yahshua. Aquí también José de Arimatea arriesgó su propio ser, porque presentarse ante un personaje tan loco como era Pilato, que estaba desquiciado. Si quieren ver los temas de Pesaj de hace varios años, él se turbó, no supo qué hacer, se lavó las manos. Y hay constancia que al decir el centurión, el encargado, ya lo vimos, ¿verdad? El centurión, verdaderamente era hijo de Elohim. Hay mucha tradición y muchos textos que son verdad, donde el centurión principal de la crucifixión llegó ante Pilato y le dice: hemos dado muerte a un hombre justo. Él no entendía muchas cosas, si era Elohim o no. Él sí reconoció la deidad, pero no podía decir eso ante Pilato porque lo colgaban de inmediato, lo crucificaban también, porque consideraban al emperador, al César, como un dios. Pero sabían ellos que habían hecho mal. Pilato no se arrepintió. El centurión es muy probable que haya sido salvo. Muy probable. Entonces aquí vemos el acto de José de Arimatea, ¿verdad? Bueno, y se describe aquí también en el verso 43 como un miembro noble, ¿verdad? O sea, con mucho peso, pues, con peso como persona, digamos. No en lo físico, sino en la sociedad de los judíos. ¿De acuerdo? Vamos
vamos a ir a Mateo 27, hermanos. Mateo 27. Mateo 27 en el verso 57. Mateo 27, verso 57. Dice aquí: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Yahshua. Entonces, ¿por qué nos vamos a los evangelios que son sinópticos, como se llama? O sea, que prácticamente son iguales, pero no son iguales. Vean que hay agregaciones que fueron, lógico, fueron verdad. Entonces aquí ya está declarando Mateo, que José de Arimatea era discípulo, había sido discípulo. O sea que no fue un cobarde tampoco, como muchos dicen de José de Arimatea, que se presenta un amigo, ¿no?, a pedir el cuerpo de Pilato. No, había sido discípulo de Yahshua, discípulo. Hay mucho que, lo lógico, que indican que así fue, porque aquí dice había sido discípulo. Bueno, entonces también había sido discípulo de Yahshua Mashiach y arriesgó su posición política, por así decirlo, ideológica, por así decirlo, a ir a pedir a Pilato el cuerpo de Yahshua. Ahora, otro rabino, o más bien moré, sí, dentro de esto está Saulo de Tarso, llamado Pablo. Bueno, Saulo de Tarso no era como tal, no estaba casado, nunca se casó, vimos que tuvo el don de continencia, ¿verdad? Pero era un rabino, está considerado como un rabino fariseo de élite, o sea, de élite, de mucho peso, ¿sí? A ver, vamos al libro de los Hechos, y viene camino a Damasco, el eterno Yahshua lo tira del caballo, por así decirlo, de la impresión: Saulo, Saulo, en lengua hebrea, no aramea, en lengua hebrea, ¿por qué me persigues? ¿Se acuerdan? Ha estado tremendo. Todo eso ya está ministrado desde hace muchos años. Entonces decía yo, vamos al libro de los Hechos, hermanos. Hechos 22. Vamos para allá, Hechos 22. Muy bien. Anoto las citas porque con tantas citas es imposible acordarse a veces y no quiero cometer algún error. Hechos 22, verso 3. Aquí está afirmando entonces varias cosas. Varones, hermanos, desde el verso 1, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y les dijo: 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la Torá de nuestros padres, celoso de Yahweh, como hoy lo sois todos vosotros. Ellos no decían Hashem, ellos pronunciaron el nombre de Yahweh. Eso de Hashem viene mucho después. Entonces aquí estamos viendo que él presenta sus credenciales, ¿sí? Ahora, algo que a lo mejor a ti te van a preguntar, ¿sí? Bueno, ¿cómo sabes que eres judío o que vienes de los judíos? Pero vamos a poner que no vienes de los judíos, pero crees en Yahshua. Entonces estás injertado en Israel. Romanos capítulo 11. Ya lo vimos sobre el árbol de olivo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Injertado en la rica savia del olivo, que es Israel. Aleluya. Entonces, camino a Damasco, se le presenta directamente Yahshua. No envió Yahshua un ángel, no envió un profeta, no, él directamente se le presenta. Ahora vamos al libro de los Hechos, capítulo 6, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 6, amados, vamos para allá, 6, 7. Fíjense qué bonito verso. Y crecía la palabra de Yahshua, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos
muchos de los sacerdotes, ponle ahí Kohanim, obedecían a la fe. Ahí está. El hecho de que se haga entender que casi nadie se convirtió es una mentira. Muchos. Ahorita lo vamos a volver a leer para que disfrutemos la lectura, hermanos, porque toda la Biblia es preciosa, pero hay versos que tenemos que reafirmar y vemos que fue algo extraordinario. O sea, fue un fruto tremendo. Y crecía, a ver, y crecía, es Hechos 6, 7, y crecía la palabra del Adón, Yahshua Mashiach, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los Kohanim obedecían a la fe. Ahora tengo buenas noticias. Sí hay apostasía, porque eso lo dice también la Escritura. Pero ahorita hay muchos nacimientos y nacimientos legítimos. No puedo hablar más, pero lo que sí puedo decir es que no están contaminados con nada. Es decir, que no están contaminados de nada. Y entonces se están interesando por la Torah. Si no me crees, ve los comentarios. Pero no nada más en los comentarios. Aquí dice el amado Roy Luis Cervantes y nuestro amado Isaías, cantidad de muchos nuevecitos que quieren conocer a Yahshua y su bendita Torah. Aleluya, bendito es el abacados. Entonces aquí, Kohanim convertidos, pero no dice pocos, dicen muchos. Entonces aquellos que ofrecían, vamos a exaltar al Eterno porque, caray, eso es, y está sucediendo ahorita mismo, ¿verdad? Es lo último de la cosecha, hermanos. No estoy vacilando. Estamos no grabando ni filmando, estamos en vivo. Sábado 20 de junio del año 2026 y son 25 minutos para las 5 de la tarde en el centro de México. Ahora, mucha atención. Todo esto que confirma que una parte del liderazgo del templo, o sea, tanto rabinos, dice a Pablo, yo soy fariseo de fariseos. Tremendo, ¿verdad? Pues ya dijimos que el Eterno puede convertir al corazón más duro. Si los centuriones que eran duros se convirtieron, aleluya. Entonces, hablamos de Cornelio, ¿se acuerdan? Hace 8 días. Bueno, repito, todo esto confirma que una gran parte, considerable parte del liderazgo del templo y de las sinagogas locales, y no nada más de las locales, sino ya en Corinto, etc., aceptó el mensaje de Yahshua Mashiach. ¿Y qué hay de Gamaliel? Porque dice Pablo, instruido. ¿Qué hizo Gamaliel? Él fue el primero que dijo, no sea que estemos luchando contra Elohim, si nos metemos con los mesiánicos. Él fue el primero. ¿Qué sucedió? No se narra después si se convirtió o no. Pero ¿qué es lo más seguro? Al verse indignado Gamaliel de que Pablo, su discípulo amado también, así como Gamaliel, su maestro amado de Pablo, Rab Saúl, encarcelaban a los mesiánicos, los del camino, así se nos llamaba, ¿no? En aquel entonces, pues, ¿qué es lo que sentía Gamaliel que llegó a decirles? No se opongan, le dijo a Caifás y a los demás. Me imagino con sus caras todas amargadas los demás. No sea que nos hallemos luchando contra Elohim. Y sí, efectivamente estaban luchando contra los planes de Elohim Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach. Bueno, esos son de los rabinos que yo les puedo decir, o de los morim, que fueron prácticamente salvos. Porque si creyeron, como dice aquí muchos de los Kohanim, en Hechos 6-7, es que muchos de los que hacían las libaciones de sangre en el altar, en las 4 puntas del altar, etc., los que sacrificaban los animalitos, dejaron de hacerlo.
No lo narra aquí, pero por lógica decían, si ya creímos que Él es el Mesías, ¿por qué vamos a seguir derramando sangre que no sirve para nada? Si ya murió y resucitó el Mesías. ¿Se dan cuenta? Pero recuerden que muchos fueron discípulos en vida de Yahshua. Y como dice el apóstol Juan, el apóstol Juan, ni siquiera cabrían en todos los libros todas las cosas que hizo Yahshua. Ahora voy a hablar por lo que yo he vivido humildemente. He visto que mucha gente se convierte, pero he visto que mucha gente apostata. Y de eso ya hemos hablado bastante. La gente no sigue los mandamientos, se cansa de los mandamientos, cosa que es una delicia. Ya no quieren saber de Yahweh y su bendita Torah, son mentes reprobadas. Pero ha habido otro grupo de almas que permanecen en la Kehilá, que fueron, por ejemplo, si no sacerdotes católicos romanos, apostólicos romanos, pero muchas almas que fueron miembros de diferentes denominaciones, con diferentes cargos, diáconos, por ejemplo, de la Iglesia Católica Romana, diáconos, que esa palabra a mí me choca, pero pues así está, ¿no? Diáconos, y no está en la Biblia, ¿eh? En la original Biblia nunca dice diáconos, no, nunca dice diáconos, dice ancianos, ¿sí? O roín, pastores, ¿sí? Vamos a poner ayudantes o diáconos, vamos a poner la palabra diáconos, de las iglesias, porque ahí sí se les llama diáconos, de varias denominaciones cristianas, o pastores cristianos, que eran en su tiempo de renombre, ahora ya son mesiánicos. A muchos los he conocido personalmente, a través de todos estos años de administración, que no han sido muchos, pero muy intensos, sí. A otros ni siquiera los conozco. Pero muchas veces yo voy, por ejemplo, a alguna tienda X o Z fuera de Shabbat. Me dicen, usted es el doctor Javier Palacios, ¿verdad? Sí. Dice, fíjese usted que mi suegro lo sigue. ¿Y quién es su suegro? ¿Puedo saber? Sí, es pastor de una iglesia tal en México. O sea, está siguiendo ya, y ya está haciendo el cambio para la Torah. Qué bueno. Que no se haya comunicado conmigo no interesa. Bueno, sí interesaría porque aprendería más, ¿no? Eso es la verdad. Teniendo más de cerca a un maestro, yo no soy maestro de Torah, les confieso, pero lo poquito que sé, se lo compartiría. Pero muchos dicen, bueno, es que mi primo es pastor de Brasil, ¿no? Hombre, hay cantidad de pastores ex cristianos que ahora ya guardan la Torah por ver este canal de Gozo y Paz. Entonces, ahorita, el amado Rubén Luis y yo platicábamos en la semana que sí hay un avivamiento en cuanto que muchos sí están creyendo. Pero ojo lo que voy a decir, por favor, con mucha madurez. Y hay otro movimiento que dice, es un avivamiento, pero es para llamar a los herejes a volver a la Iglesia Católica Romana. Ellos le llaman herejes, ¿sí? Dejaron el catolicismo de domingo y todo el catecismo católico romano. Bueno, pues entonces les llamamos herejes. Y después surgió, vamos a llamarle hermanos separados. ¿Quién sabe de eso? ¿Has oído hablar de eso? Sí, somos hermanos pero separados. ¿Sobre qué cosa es eso? Somos hermanos separados. Y es que así me llaman. Bueno, a mí no, pues voy a la calle y me dicen, doctor, me debemos saludarlo. ¿Y usted que salude al hermano separado de su esposa o de quién? No, dice, se separó de la iglesia católica. Ah, sí. No, simplemente son hermanos. Porque si guardan el domingo, tienen el nombre pagano, en lugar de Yahshua, Hamashiach. Guardan mandamientos, no guardan el Shabbat, no guardan las fiestas, pues son hermanos.
nosotros ministramos Torah. ¿Qué es la Torah? Los 5 libros de Moisés, y ahí está escrita toda la Biblia. Hay que estudiar los profetas, los salmos, ¿sí? Los escritos, ¿sí? Y desde luego el Brit Hadashah, que incluye los 4 evangelios y todas las cartas, hasta Apocalipsis. Entonces eso es lo que estudiamos aquí. Bueno, ¿está sucediendo un avivamiento, sí o no? Yo diría que todavía no. Todavía no, aunque ya están creyendo muchos. Están creyendo muchos, pero a esos que están creyendo, esos nuevos hermanitos, yo los quiero ver bien cimentados en Yahshua. Bien cimentados. No soy como Tomás, hasta no ver, no creer. No, pero quiero verlos bien cimentados en Yahshua. Ya no vacilando, no. Guardando Torah, guardando bien las fiestas y todo lo demás. ¿De acuerdo? Me voy a poner de pie. Entonces, si Morim, Rabino se convirtieron, bendito es Yahshua Mashiach por tu luz, para hacer luz para los demás. Amén, amén.